digamos, jornada de la tarde nos acompaña el profesor Horacio Tarcus, director del CEDINSI, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín, quien se ha dedicado particularmente a estudiar historia de las recepciones, historia de la recepción sobre todo del marxismo, historia intelectual, y quien hoy día nos va a presentar una conferencia titulada La recepción argentina de la Revolución Rusa, las izquierdas y los intelectuales. Así que dejo al profesor Tarcus para que pueda realizar su conferencia y después vamos a abrir una ronda de preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y quiero agradecer también al director del Departamento de Historia, del Instituto IDEA, del doctorado, al jefe de la licenciatura en Estudios Internacionales, al colega Rolando Álvarez y a todos los que tuvieron que ver con la invitación. Es un placer estar otra vez en Santiago y otra vez en la USACH, y un recordatorio muy especial para la colega Olga Ulianova, que de algún modo siempre está presente cuando hablamos de estos temas, gracias a quien además vine por primera vez a esta universidad hace ya unos cuantos años como profesor visitante. Bueno, el tema que yo les propuse para esta tarde tiene que ver con la recepción argentina de la Revolución Rusa, sobre todo en el espacio de las izquierdas y en el mundo de los escritores y de los intelectuales. La buena nueva de la Revolución de Octubre se irradió por el mundo a la velocidad del telégrafo. Después de los años aciagos de la Gran Guerra desatada en 1914, los acontecimientos rusos vinieron a proyectar de pronto una luz intensa de esperanza. Cuando las noticias europeas parecían confirmar el sombrío presagio de la decadencia de Occidente, según un libro de amplia circulación en aquellos años, el Oriente ruso emergía como su contraparte, como el acontecimiento capaz de arrancar los males finalmente de raíz y erigir sobre los escombros del antiguo orden civilizatorio un nuevo orden. La revolución no era ya la lejana promesa de redención que predicaban los credos políticos de anarquistas, socialistas, sindicalistas. Estaba aconteciendo aquí y ahora, o si se quiere allí y ahora, pero en definitiva en un espacio y en un tiempo determinados. Ciertamente lejos de nuestro cono sur, pero en un territorio tanto más periférico que el nuestro, donde tampoco el capitalismo agrario había sido capaz de sacar a nuestros países del atraso. El siglo XIX había sido el de la promesa y el de la utopía, el tiempo de los profetas, como dice un libro de referencia sobre este momento histórico. Un nuevo siglo se iniciaba en octubre de 1917, dejando atrás las ensoñaciones románticas del pasado, ya que la guerra se había ocupado de desvanecer. Nacía ahora el tiempo de la revolución, que vendría a realizar las promesas del pasado. El siglo XX, como ha dicho Alain Badiou, ha sido el siglo de la exaltación de lo real. Las noticias, los testimonios, las fotografías, la literatura y el cine que llegaban de la nueva Rusia fueron configurando un poderoso imaginario que dominó todo el siglo XX. El octubre ruso fue, después de 1789, el epítome mismo de la revolución. A partir de entonces, 1789 pasó a ser el paradigma de la revolución burguesa, mientras que 1917 constituiría el paradigma de la revolución proletaria, aunque en buena medida el proceso ruso real combinara revolución proletaria en las grandes ciudades industriales con una revolución campesina. Pero a los efectos de esta construcción paradigmática,
esta última de algún modo quedaba ocluida. Incluso las siguientes revoluciones del siglo XX se pensaron sobre su imagen modélica. La Revolución China de 1949, llevada a cabo por un ejército campesino, fue entonces asimilada a la rusa y definida de todos modos como revolución proletaria, pues importaba menos el sujeto social que la llevaba a cabo que el programa comunista proletario que la habría guiado. La Revolución Rusa puso en circulación en todo el globo un lenguaje político renovado, donde aparecían por primera vez soviet, sistema soviético, mencheviques y bolcheviques, comisarios de pueblo y sovnarkom, el ejército rojo, ejércitos blancos, términos como dualidad de poderes, insurrección, derrotismo revolucionario, autodeterminación de los pueblos, y ligados a estos conceptos, otros nuevos también como capital financiero, imperialismo. Hasta la irrupción de la Revolución China en 1949, o la cubana 10 años después, el imaginario revolucionario mundial quedó hasta tal punto capturado por el poderoso magnetismo del acontecimiento ruso que todos los movimientos radicales posteriores fueron juzgados según los momentos y las figuras que proporcionaba la vara soviética. Derechas e izquierdas buscaban afanosamente en América Latina los equivalentes locales de Kerensky o de Martov, de Lenin o de Kornilov. Recuerdo a propósito justamente un libro sobre el proceso político chileno, aunque editado en Buenos Aires, que se llamaba El Kerensky chileno. La Revolución de Octubre interpeló sobre todo a los obreros de las capitales del mundo, a las franjas más politizadas de trabajadores agrarios, a los estudiantes de la generación de la reforma universitaria, a las mujeres que, apartándose de la educación patriarcal, se atrevían a ingresar en ámbitos hasta entonces dominados por varones, como el sindicato o la universidad. Y también al nuevo público lector de la cultura popular, del diario de masas y del magazine ilustrado, del libro barato y del folleto de aparición semanal. Las ediciones populares pusieron en manos de amplias capas de ávidos lectores, por pocos centavos, la teoría política de la nueva revolución, como también los nuevos códigos soviéticos, por ejemplo, de trabajo, de familia, los logros de la nueva educación, los primeros productos de la literatura proletaria, las conquistas prodigiosas de la ciencia y la tecnología soviética, las experiencias más osadas del amor en libertad, para decirlo en los términos de una novela popular de la época, Gomilievsky, El amor en libertad. La nueva revolución era apenas destructiva. Se había puesto en fuga a los viejos aristócratas y había ejecutado finalmente al zar y su familia. Ese mínimo de violencia era la condición para poder ensayar la edificación colectiva de un nuevo orden social, emancipando no solo los obreros y los campesinos del yugo del capitalista y del terrateniente, sino también erigiendo un nuevo orden cultural e incluso una nueva moral sexual. Inserta plenamente en el sistema mundo capitalista, la Argentina no podía escapar a las vicisitudes de la formación de este corto siglo XX, como lo llamó Hobsbawm, que hacía nacer justamente con la Primera Guerra y la Revolución de Octubre el nuevo siglo. La Argentina vivió entre 1919 y 1921 un trienio rojo de una intensidad semejante a la que se sacudía en esos tiempos a países como Alemania y Hungría, Italia y España. Los sucesos de octubre tomaron por sorpresa a unas izquierdas debilitadas y divididas a escala mundial que venían de la debacle de la Internacional Socialista acontecida en 1914. Los acontecimientos europeos habían dividido al Partido Socialista Argentino, donde una dirección aliadófila que saludaba la Revolución de Febrero, recordemos los folletos de Antonio de Tomás o las intervenciones de Juan B. Justo, iba a ser severamente cuestionada
por una ala izquierda que se había mantenido neutralista durante toda la guerra y ahora apoyaba ya no la Revolución de Febrero, sino el triunfo de los maximalistas, como se decía en la época. Incluso antes de la creación de la Internacional Comunista, que como ustedes saben data de 1919, los disidentes argentinos que lideraba el obrero linotipista José Fernando Penelón fundaron en una fecha tan temprana como enero de 1918 el Partido Socialista Internacional, que poco después iba a denominarse Partido Comunista con la adopción de las célebres 21 condiciones de Zinoviev. La precipitación de la ruptura, enero del 18, no permitió siquiera recoger en la nueva formación a una enorme cantidad de socialistas descontentos que permanecieron en el Partido Socialista, en gran medida la juventud partidaria, que en la jerga política de la época era denominada tercerista. ¿Por qué? Porque entre 1918 y 1921 defendió, contra la posición de la mayoría partidaria, la adhesión del Partido Socialista a la Tercera Internacional. El futuro Partido Comunista de la Argentina, que recién se llamaría así en abril de 1920, pero como decíamos 2 años antes se había fundado como Partido Socialista Internacional, apenas contaba entonces con los contingentes obreros que Penelón y un esforzado núcleo de dirigentes habían logrado organizar dentro de las filas del socialismo a través de lo que se denominó el Comité de Propaganda Gremial. Pero la gran mayoría del movimiento obrero organizado estaba integrado desde comienzos del siglo XX por la famosa FORA, la célebre y combativa FORA, la Federación Obrera Regional Argentina. A su vez, para entonces, esta federación se había escindido en 1915 en 2 foras. La FORA del Quinto Congreso, aquella que se mantenía fiel a los antiguos postulados anarquistas, se denominaban anarcocomunistas. El término comunismo había sido abandonado por los socialistas desde la fundación de la Segunda Internacional. Comunista remitía entonces al universo anarquista. A partir de 1917, la fracción izquierda de la socialdemocracia va a recuperar el término comunismo, comunista, haciendo una suerte de apropiación respecto de los anarquistas. Pero digo, en este momento, anarcocomunismo eran estos anarquistas de la FORA, y por otro lado, un poderoso movimiento que se había escindido en 1915, que era la FORA del 9º Congreso, luego FORA del 10º Congreso, que eran los sindicalistas revolucionarios. ¿Qué era el sindicalismo revolucionario? Era una corriente que defendía la autonomía de los gremios obreros respecto de cualquier forma política, sea el partido o sea el Estado. Para comienzos de la década del 20, para que se puedan hacer una idea, la FORA del Quinto Congreso reunía unos 25.000 afiliados, mientras que la FORA del 9º, donde además se habían agrupado los socialistas y los emergentes comunistas, alcanzaba los 62.000 cotizantes mensuales. En 1922, la FORA del 9º se fusionó con una serie de sindicatos autónomos y dio origen a la USA, la Unión Sindical Argentina, que finalmente en 1930 dio origen a la CGT, la actual CGT, la Confederación General del Trabajo. Ahora bien, volvamos a nuestro Octubre Rojo. La Revolución de Octubre gravitó enormemente sobre este escenario político gremial. Sin lugar a dudas, no fue la causa de que la Argentina viviera entre 1919 y 1921 lo que el historiador holandés Andreas Doeswig ha llamado el trienio rojo, ¿no? Un trienio, como decíamos, de una intensidad semejante a la que
había conmovido a buena parte de Europa. Pero, como señaló este historiador, Doeswick, acontecimientos de estos años, relativamente bien conocidos en sí mismos, como la Semana Trágica de 1919 o las huelgas de la Patagonia de 1920 y 1921, no se comprenden acabadamente por fuera de este contexto nacional y global de radicalización política, polarización social e imaginación revolucionaria. Doeswick ha documentado cuán fuertemente había permeado al movimiento huelguístico argentino aquel imaginario sovietista, gravitando no solo sobre los sindicalistas revolucionarios de la Fora del Noveno, sino incluso sobre los anarquistas de la Fora del Quinto, muchos de cuyos partidarios fueron tildados por los anarquistas ortodoxos de modo despectivo como anarco-bolcheviques. Poco importaba aquí que ya para el año 21 los famosos soviets de obreros, campesinos y soldados hubieran dejado de funcionar efectivamente, perdiendo todo poder real en manos de un partido-estado, un partido comunista ya fusionado con el Estado. ¿Por qué? Porque ellos leen un Lenin que había proclamado en abril de 1917 todo el poder a los soviets. Leen un Lenin que había teorizado en El Estado y la Revolución, traducido muy tempranamente en la Argentina. Leen en El Estado y la Revolución los términos de un Estado, de un orden revolucionario corporativo, un orden sindical, un orden gremial, sin Estado y sin partidos. E inclusive leen que hay una nueva constitución revolucionaria que también se edita en Buenos Aires por una de estas editoriales emergentes de las que voy a hablar ahora. Se edita la nueva constitución con pocos meses de diferencia, y ahí se lee que esta constitución revolucionaria había sancionado jurídicamente un poder soviético constituido desde abajo hacia arriba. ¿Qué quiero decir? Que franjas importantes del anarquismo y del sindicalismo revolucionario se empeñaron durante muchos años en leer el proceso soviético, y hasta muy avanzada la década del 20, en clave consejista. No es que renunciaran a sus doctrinas libertarias o a sus doctrinas sindicalistas. Como en todos los malentendidos propios de los procesos de recepción, creían sinceramente que los maximalistas rusos estaban realizando ya sea el programa anarquista o estaban realizando el programa sindicalista. Es así que los marxistas ortodoxos, podríamos decir, del Partido Socialista Internacional, luego PC, no gozaron, al menos durante varios años, del monopolio de la adhesión a la Revolución Soviética, e inclusive tardaron otros tantos años en obtener el ansiado reconocimiento de la Internacional Comunista como sección local. ¿Por qué? Porque las dos foras, la Fora del Quinto y la Fora del Noveno, la Fora anarquista y la Fora sindicalista, se postulaban como secciones para la Internacional Sindical Roja. Y por lo tanto, los dirigentes rusos miraban con expectativa a las masas que estaban congregadas en esta fora y que competían con enorme ventaja en relación a las pequeñas huestes del Partido Comunista. Este episodio, este anarco-bolchevismo y este sindicalismo pro-bolchevique de fines de la década del 10 e inicios de la década del 20, recién viene siendo exhumado por nuevas investigaciones. ¿Por qué se descubrió tardíamente esto, que fue, digamos, un movimiento muy importante que involucró a miles o decenas de miles de obreros, que implicó la edición de periódicos, de revistas, de folletos, que comprometió a dirigentes, algunos de los cuales llegaron a viajar a la Unión Soviética? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo no se ha visto este fenómeno, porque la historiografía comunista, de algún modo empeñada en mostrar
a los socialistas de izquierda como la única formación argentina que acompañó la Revolución de Octubre, de algún modo menospreció el apoyo de estas corrientes, que eran las corrientes mayoritarias. Al mismo tiempo, la historiografía anarquista se empeñó en borrar de su historia su momento bolchevique. Hace algunos años, dos historiadores argentinos, Osvaldo Bayer e Isidoro Gilbert, discutieron afanosamente sobre las adhesiones políticas de uno de los dirigentes de las huelgas de la Patagonia. Bayer se empeñó en demostrar con fuentes documentales que este dirigente era anarquista, y Gilbert se empeñó con otras fuentes documentales en demostrar que este dirigente era comunista y pro-bolchevique. Pero, amparados en sus trincheras historiográficas y políticas, no podían concebir que alguien fuera anarquista y bolchevique al mismo tiempo, que fuera un anarco-bolchevique, y que fue un fenómeno en este momento de crisis y recomposición, un momento que duró varios años, si ustedes quieren breve, pero de 1917 hasta avanzada la década del 20, un fenómeno claramente identificable y sumamente intenso, y si ustedes quieren mucho más importante que este emergente Partido Comunista, que se las veía muy difíciles para conseguir la legitimación por parte de Moscú. Inclusive, los primeros viajeros que llegaron a la Unión Soviética desde Argentina aconsejaron a los propios dirigentes de la Internacional a favor de las foras y no a favor del emergente Partido Socialista Internacional. ¿Por qué? Porque ellos mismos eran exiliados rusos que estaban integrados en las distintas foras. Hoy nos asombra a los estudiosos comprobar la abundante oferta de folletería soviética disponible en kioscos y librerías a comienzos de la década del 20, ya sea de ediciones editadas, producidas en Buenos Aires, en Montevideo o importadas desde España. Sin embargo, el ansia de saber qué acontecía en el país de los soviets, la necesidad de descifrar el significado de la revolución, de comprender su rumbo, tornaban a esta literatura insuficiente. Ciertos espacios socialistas, anarquistas y sindicalistas no podían contentarse con lo que informaba la prensa burguesa o llegaba con retraso en los libros de las casas editoras de Madrid, ni siquiera con la información más reciente que podía recabarse en los periódicos franceses o en los periódicos italianos, que muchos de ellos leían con fervor. Era necesario llegar hasta el teatro mismo de los acontecimientos, por lejano y costoso que fuere, enviar delegados que pudieran ver con sus propios ojos, remitir informes fidedignos y regresar con sus vívidos testimonios. Era imprescindible presentarse ante los hombres que llevaban adelante la proeza de la edificación socialista y dirigir una nueva internacional, estrechar vínculos con ellos, obtener su respaldo, hacerles saber que incluso en estas lejanas tierras había un proletariado y una juventud solidaria con sus hermanos rusos. Ahora bien, además de los socialistas terceristas, de los sindicalistas bolchevizados, de los anarco-bolcheviques, los comunistas argentinos tenían que rivalizar con las asociaciones de emigrados rusos que interpelaban a decenas de miles de emigrantes provenientes del viejo imperio zarista, muchos de ellos judíos rusos que llegaban al país huyendo de los pogroms de fines del siglo XIX, mientras que otros se habían exiliado a causa de la represión que siguió a la Revolución Rusa de 1905. Los socialistas rusos judíos habían creado en 1907 una organización llamada Organización Socialdemócrata Obrera Judía
Avantgarde, que editaba el periódico en yiddish Die Avantgarde, ¿no? Muchas gracias. A tal punto, este grupo seguía los avatares de la socialdemocracia rusa, que pronto se dividieron entre bundistas e iskristas. O sea, bundistas eran los que sostenían al Bund, a la organización socialista judía, en forma autónoma, le daban a una entidad autónoma a la identidad judía dentro del socialismo, mientras que los iskristas se llamaban así porque seguían la orientación asimilacionista que sostenía Lenin desde el periódico Iskra. Los iskristas habían creado en marzo de 1908 el Círculo Ruso, que el Partido Socialista Argentino había reconocido como centro idiomático, se lo llamaba el Centro Avantgarde. Inclusive editaron un periódico en ruso, La Voz de Avantgarde, e inclusive una revista, Golos Avantgarda, Voz de Vanguardia, y mantenían correspondencia con la dirección de la socialdemocracia rusa exiliada en París. Participaron del Comité de Ayuda a los Desterrados y Trabajadores Forzados de la Rusia zarista, una organización que se creó en 1916, que después se llamó Comité de Ayuda a los Diputados Obreros, Soldados y Campesinos, después se llamó Unión Obrera Socialista y finalmente era conocido como Grupo Comunista Ruso. Las primeras noticias de la Revolución de Octubre, una revolución que no solamente barría con el antisemitismo que había dominado al imperio zarista, sino que incluso elevaba al rango de ministros a líderes políticos judíos como Trotsky, Zinoviev, Kamenev o Bukharin, ¿no? Y por lo tanto fueron recibidas con gran expectativa por esta comunidad ruso-judía de la Argentina. No es casual entonces que fueran los socialdemócratas rusos radicados en Argentina los primeros en enviar delegaciones al país de los soviets, haciendo valer vínculos directos preexistentes, al mismo tiempo con la comunidad idiomática. Estos delegados podían hablar directamente ruso con los dirigentes bolcheviques. El primer delegado en llegar a Moscú desde la Argentina fue un obrero textil, Mayor Mashevich. Miguel se había puesto para asimilarse, para castellanizarse, y se había exiliado en Argentina en 1902. Fue enviado delegado por el Grupo Comunista Ruso y por la Fora Sindicalista, o sea, él era miembro de la Fora Sindicalista Revolucionaria, y lo delegan para participar en el segundo Congreso de la Internacional Comunista y en el Congreso de fundación de la Internacional Sindical Roja. Casi al mismo tiempo es nombrado otro delegado. La Federación Obrera Rusa Sudamericana envía a Komín Alexandrovsky, que era un obrero mecánico que también había pagado con el exilio su participación en la Revolución Rusa de 1905. Había vivido casi 12 años en la Argentina, participando tanto del Grupo Socialista Ruso Avantgarde como de estos comités de apoyo a la revolución que fueron cambiando de nombre, como yo les contaba recién. Alexandrovsky es uno de los fundadores de esta Federación de Organizaciones Obreras Rusas y editaba un periódico que se llamaba Golostruda, La Voz del Trabajo. Invitado desde la emergente Unión Soviética por la Federación de Obreros Rusos a participar también del segundo Congreso de la Internacional. Viajó con su familia a Moscú en 1920. Su relato lo recuperamos ahora de la prensa obrera de la época en un librito que acabamos de publicar en Buenos Aires con los relatos de los primeros viajeros argentinas a la Unión Soviética. Bueno, Komín Alexandrovsky, un viaje lleno, totalmente accidentado, como se pueden imaginar, llega a la capital rusa y ahí se encuentra con Mashevich, el otro delegado por Argentina, el otro, digamos, rival, disputando la delegación. Bueno, las vicisitudes del viaje hicieron que llegaran tarde al Congreso,
Pero, de todos modos, los dos delegados ruso-argentinos presentaron sus informes al Buró Político del Comité Ejecutivo de la Internacional y luego de una serie de reuniones recibieron diversos mandatos y fueron enviados nuevamente a la Argentina. Mashevich llegó a Buenos Aires en marzo de 1921, trayendo consigo alhajas y una suma considerable de dinero, 1.800 libras esterlinas, dinero que por supuesto los bolcheviques habían confiscado a las familias de la aristocracia que huían de la revolución, y también llevó abundante folletería de la Internacional, en ruso, en francés y en alemán, con el compromiso de que se editara en castellano en Buenos Aires, a través de las ediciones La Internacional. Pero mientras estaba de viaje, el grupo comunista ruso, que lo había delegado, se había integrado al Partido Comunista. De modo que él tuvo que reunirse con la dirección del Partido Comunista y la dirección del partido le reclamaba la entrega directa del dinero, a lo que Mashevich se negó e iba entregando de a poco el dinero para irritación de Vittorio Codovilla, porque él quería de algún modo comprobar que el compromiso de editar los folletos se cumpliera. Se pueden imaginar el sinnúmero de conflictos que acarreaba este delegado, que no era miembro del partido, que va como delegado de la Fora. Los conflictos se incrementaron todavía más cuando en julio de ese año volvió el otro delegado, Comín Alexandrovsky, como representante del Comintern y de la Profintern en Argentina y demás países de Sudamérica, y portando también dinero, 5.000 libras esterlinas en este caso. Pero para peor, tanto Mashevich como Alexandrovsky descubrieron a su arribo que desde diciembre de 1920 se encontraba en Buenos Aires un tercer delegado de la Internacional, un argentino que hablaba con acento alemán o un alemán que hablaba con acento argentino y decía llamarse Beatus Lucius, y mandatado nada menos que por Zinoviev. Era pues inevitable durante estos años las disputas y las intrigas entre los tres delegados y la dirección del partido, que reclamaba el monopolio de la representación legítima de la Internacional en la Argentina. Este Beatus no era sino el seudónimo de Felix Weil. Felix Weil era el hijo de una familia muy poderosa que tenía empresas de exportación de granos en la Argentina, y además era un economista marxista. Va a ser inmediatamente el economista marxista que va a crear y va a financiar la Escuela de Frankfurt. Primero en la ciudad de Frankfurt, en Alemania, y luego va a volver a financiar con su fortuna la restauración de la Escuela de Frankfurt en el exilio en los Estados Unidos. De modo que, paradojas de la historia, los dividendos provenientes de la renta de la tierra de la Pampa Argentina fueron a nutrir una de las vertientes más críticas del marxismo occidental. Ahora bien, Beatus, o sea Weil, desaconsejaba al presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional, o sea, a Zinoviev, empoderar, ¿no?, le decía en una carta, a estos camaradas que se creían los Lenin argentinos, y a diferencia de los obreros recomendaba el apoyo al todavía joven pero promisorio Partido Comunista, liderado entonces por Penelón. Mashevich por una parte y Alexandrovsky por otra, obreros de dilatada trayección gremial, consideraban que la Internacional Sindical Roja no debía limitar su acción a los magros contingentes obreros que por entonces influían al joven Partido Comunista, sino que debía capitalizar el entusiasmo que la revolución había despertado
en las filas de la Fora del Quinto, la anarquista, ni en la Fora del Noveno, los sindicalistas bolchevizados. Si bien es cierto que para el año 1921 el idilio de los anarquistas con la Revolución Rusa había concluido de la peor manera, recordemos la represión a la guerrilla de Magno o la represión a la Armada de Kronstadt, ¿no?, como los acontecimientos más resonantes, pero no los únicos, el prestigio de la revolución realmente existente pesaba mucho más sobre la clase obrera organizada en la Fora que la denuncia de los anarquistas expatriados, que existía, algunos de los cuales llegaron inclusive a la Argentina y publicaban sus folletos denunciando la represión de los anarquistas en el contexto de la revolución. ¿Qué pasaba simultáneamente con el mundo de los intelectuales, con el mundo de los escritores? Si pusiéramos el foco en la actitud asumida por los intelectuales consagrados de la generación, por poner un nombre conocido, de Leopoldo Lugones, José Ingenieros podría parecer como la excepción. Sin embargo, la vivencia traumática de la guerra y la expectativa redentora de Oriente van a devenir experiencias constitutivas de la generación más joven. Me refiero a la generación de los hombres y mujeres nacidos en torno a 1900, 1895, 1903. Me refiero a aquellos que tenían 17, 18 años cuando estalló la revolución y cuando estalló la reforma universitaria. Cuando en noviembre de 1918 el médico y sociólogo José Ingenieros pronunció en el Teatro Nuevo una célebre conferencia que se llamó Significación histórica del movimiento maximalista, interpelaba sobre todo un auditorio de jóvenes, ¿no? Aníbal Ponce, su discípulo, escribió: jamás como aquella noche Ingenieros estuvo tan cerca de nuestro corazón. Y nuestro no se refería a él, se refería a su generación, porque Ponce en ese momento tenía 20 años, era de 1898. Sergio Bagú, otro de los jóvenes reformistas del 18, hablaba en nombre de su generación cuando rememoraba a 1917 como el año de la fiebre renovadora, decía Bagú. Dice: ya la Revolución de Febrero, escribe Bagú, había desviado la atención de la mera oposición bélica entre aliadófilos y germanófilos. Pero fue en octubre, cuando los bolcheviques hicieron su revolución, que la polémica creció y se colocó en la zona ardorosa de la cuestión social, ¿no?, como se decía en la época. Es así que una serie de jóvenes anarquistas que estaban estudiando en la Universidad de Buenos Aires, Mica Feldman, Hipólito Echevere y otros nombres que eran absolutamente nuevos porque tenían 17, 18, 20 años, fundan la revista Insurrexit, una revista que había establecido lazos de hermandad con la revista Juventud de Santiago de Chile, la revista de la Federación de Estudiantes, y se publicaban informes y se cruzaban artículos y publicidad. Son dos revistas que valdría la pena leer en simultáneo. El joven socialista Juan Antonio Solari también saludaba a la Revolución Rusa desde su revista Bases. Los futuros filósofos cordobeses, Saúl Taborda, Carlos Astrada, Deodoro Roca, jóvenes anarquizantes, sacan la revista Mente, como muchas otras tantas voces juveniles que se alzaban inmediatamente en apoyo del gobierno de los soviets desde, insisto, un prisma libertario. Leen la revolución en términos consejistas, ¿sí?, y ven la edificación del Estado soviético, imaginan, leen desde ese prisma como una construcción de abajo arriba. Algunos hombres de la vieja generación, pero sobre todo estos jóvenes, pasaban sin solución de continuidad del pacifismo al antimilitarismo y del antimilitarismo al entusiasmo revolucionario.
Un derrotero semejante al de los intelectuales franceses, fervorosamente leídos por los argentinos, sin duda también por los chilenos, por los uruguayos, durante los años de la Gran Guerra, como el Henri Barbusse del Fuego, el Anatole France de Los dioses tienen sed, o el Romain Rolland de Juan Cristóbal. Libros que conocían por entonces innumerables ediciones populares, por no decir ediciones pirata, si pensamos en la Claridad porteña o la Ercilla chilena, ¿no? Los intelectuales de la izquierda francesa habían lanzado en 1919 su revista Clarté, yuxtaponiendo ilustración y revolución. Desde sus primeros números invitaban, mientras se fundaba en Moscú la Internacional Comunista, a la constitución de una internacional del pensamiento. José Ingenieros se apresuró a traducir el manifiesto de los intelectuales franceses y a auspiciar la Internacional de los Intelectuales desde su revista de filosofía. Los ecos del llamado de Clarté se hicieron sentir incluso en los críticos culturales de revistas tradicionales, como por ejemplo la revista Nosotros, ¿no? Roberto Giusti, Alfredo Bianchi. Si bien Juan B. Justo y Antonio de Tomaso, los líderes socialistas, tomaron distancia de la Revolución de Octubre, resistiendo con tenacidad cualquier vínculo del Partido Socialista con la Internacional Comunista, algunas figuras disidentes del socialismo argentino, el diputado Alfredo Palacios, el diputado Augusto Bunge, el senador Enrique del Valle Berlucea, dieron la nota discordante y alimentaron a esta corriente de los jóvenes, la corriente tercerista. Más lejos, en su adhesión a la nueva internacional, llegaban estos jóvenes terceristas, José Barreiro, Gaspar Mortillaro, entre muchos otros. La respuesta al llamado de Henri Barbusse y Romain Rolland alcanzó enseguida un eco continental. Los terceristas editaron en Buenos Aires durante 1920 una primera revista Claridad, al mismo tiempo que la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, lanzaba una Claridad santiaguina. 3 años después, el joven estudiante Víctor Raúl Haya de la Torre, y tras él José Carlos Mariátegui, publicaba en Lima una Claridad peruana, también de ambición latinoamericanista e internacionalista. Y en 1922, el español transterrado en la Argentina, Antonio Zamora, publicaba los primeros folletos de Editorial Claridad, que fue durante medio siglo el mayor centro de difusión de cultura izquierdista de proyección continental. Todavía nos falta nuestro libro sobre las Claridad latinoamericanas. La guerra y las dos revoluciones, la de febrero y la de octubre, coincidieron justamente con el ciclo de la cultura popular, el libro barato y el folleto ofrecido a centavos en el kiosco de diarios. Un impresor italiano, Lorenzo Ragnò, lanzaba en 1918, bajo el título de El triunfo maximalista, entre comillas, publicaba la Constitución de la República Soviética, sancionada apenas unos meses antes. ¿Cómo en pocos meses se podía traducir e imprimir? Bueno, este entusiasmo explica este prodigio editorial. Ediciones La Internacional del recién creado Partido Comunista comienza a difundir en ese mismo año de 1918 los principales textos de Lenin y de Trotsky. Las vicisitudes de la revolución fueron seguidas quincena a quincena por una revista, Los Documentos del Progreso, que los terceristas editaron en Buenos Aires entre 1919 y 1921, ¿no? Un quincenario que publicaba las informaciones y los documentos de la Internacional más recientes. Además, pequeñas editoriales como Adelante, como Clamor, como Pax, hubo también una Pax aquí en Santiago, ignoro si estaban en relación, o colecciones de folletos populares que se llamaban Las Grandes Obras, Los Intelectuales, Los Pensadores, La Claridad, que ya mencioné, integraban a los artífices de la Revolución Rusa al panteón de
una suerte de versión plebeya de la tradición ilustrada, en la que convivían Voltaire con Máximo Gorki, Volney con Trotsky, Víctor Hugo con Bukharin, Marx con Nietzsche y Solá con Plejánov. Solapamientos que no deberían sorprendernos si consideramos que buena parte de la recepción argentina de la Revolución Rusa se hizo a través de Francia, donde el proceso soviético era leído a su vez desde el prisma de la Revolución de 1789. En los primeros años, la prensa argentina, la gran prensa argentina y algunos folletos transliteraban Lenine a la francesa, de modo que se pudiera pronunciar Lenin. Fue, para los argentinos, podríamos decir, la Revolución Rusa casi la recepción de una recepción. Una sociedad de amigos de Rusia comenzó a editar en 1925 la Revista de Oriente, que se proponía divulgar entre los obreros e intelectuales la obra constructiva de la nueva Rusia, y donde colaboraban figuras que ya hemos citado, como ingenieros y Alfredo Palacios, pero también aparecen colaboraciones de Gabriela Mistral, de José Carlos Mariátegui, y así como escritores noveles, un poeta llamado Jacobo Figman, y entonces un ignoto cuentista que firmaba Raúl Scalabrini Ortiz. Álvaro Yunque, Aristóbulo Chegaray, César Tiempo y Roberto Mariani lanzarían poco después la colección de folletos Ediciones Hoy. Pero, sin duda, el mayor centro de difusión de cultura popular, lo decíamos recién, era Editorial Claridad, que llegó a publicar en la década del 30 y en la década del 40 un libro por día, y en cuyo catálogo estaba todo lo que se quisiera saber sobre la URSS, desde la nueva legislación laboral, pasando por los viajeros al país de los soviets, hasta la irrupción de la nueva moral sexual que predicaba Alejandra Kollontai. Según rememoraba el escritor Leónidas Barletta, Octubre había producido, dice en un volumen de memorias, una profunda conmoción en la conciencia popular, especialmente entre artistas e intelectuales. Barletta tenía apenas 15 años cuando, a instancias del poeta anarquista Juan Pedro Calú, leyó el Juan Cristóbal de Romain Rolland al mismo tiempo que estallaba la revolución en Rusia. El encuentro en las redacciones de los diarios, en las imprentas y en los cafés porteños, con otros escritores libertarios de origen popular, Nicolás Olivari, Lorenzo Stanchina, Elías Castelnuovo, Roberto Mariani, Álvaro Yunque, daría origen al llamado Grupo de Boedo, cenáculo de los escritores que cultivaban el compromiso político y la estética realista de nuevo cuño. En las páginas de sus revistas se llamaba Dínamo, se llamaba Extrema Izquierda, Izquierda, Extrema Izquierda. Es manifiesto una suerte de anarco-bolchevismo literario, anterior a la adhesión de muchos de ellos a comienzos de la década del 30 al Partido Comunista. En las memorias oficiales, este momento anarco-bolchevique también aparece borrado. Los vanguardistas de la revista Martín Fierro, de la revista de Borges y de Girondo, que los de Boedo llamaban Grupo de Florida, por la calle Florida, como la calle aristocrática, ¿no? Como la calle Paqueta en los términos de la época, se burlaban alegremente de los epígonos criollos de Gorki y Andreyev, como por ejemplo le dedican en la revista Martín Fierro un soneto satírico a Castelnuovo que se llama Fedor Eliev Castelnuov. Y el equivalente artístico del anarco-bolchevismo fue el grupo de artistas plásticos que se denominó los artistas del pueblo, pintores y grabadores que solían exponer sus obras de celebración de la aurora roja en los locales obreros, en los sindicatos. Pero el influjo de la revolución no solamente impactó en los escritores plebeyos y realistas. Incluso las vanguardias artísticas y literarias argentinas de la década de 1920 dialogaron intensamente con las vanguardias políticas, como lo ponen de manifiesto poemas como Rusia
Guardia Roja y otros, que escribió nada menos que el joven Jorge Luis Borges dentro del proyecto de un libro que iba a llamarse Los Salmos Rojos, que debió ser su primer libro, pero que no llegaría a la imprenta por decisión de su propio autor. Sin embargo, estos poemas fueron publicados en las revistas de vanguardia españolas y luego reproducidos en una revista de los anarco-bolcheviques argentinos que se llamaba Quasimodo, a donde un educacionista anarco-bolchevique, Julio R. Barcos, pregonaba desde sus páginas la revolución de la enseñanza iniciada en la Rusia soviética. El joven Borges acababa de regresar a la Argentina, país en el que había nacido. Había hecho sus estudios en Ginebra para trasladarse a España en 1919. Según un testimonio propio, poco citado, poco conocido, escribió en esos años 2 libros que supuestamente después habría destruido. Dice Borges, todavía era anarquista, librepensador y pacifista. El primer libro, Los naipes del Taur, eran ensayos literarios y políticos. El segundo, del que se recuperan algunos poemas, es Los Salmos Rojos o Los Ritmos Rojos. Y dice Borges, cito textualmente, era una colección de poemas, quizá 20, en verso libre, en alabanza de la Revolución Rusa, de la fraternidad y del pacifismo, le agrega Borges en sus memorias. El libro nunca se publicó como tal, por fuera de los poemas Rusia, Guardia Roja, Trinchera, Gesta Maximalista y Hermanos. Borges dice en sus memorias que destruyó el manuscrito antes de embarcarse en la Argentina. Sin embargo, 2 de estos poemas aparecen con modificaciones en la revista Quasimodo. ¿Y quién, sino el propio Borges, no fue el que hizo estas modificaciones? Quiere decir que cuando estaba en la Argentina, él seguía modificando sus poemas, no los había destruido y todavía estaba pensando en publicar este libro. Inclusive en 1926, él prologa una antología de la poesía latinoamericana, a donde su poema Rusia todavía está incluido. Sin embargo, este manuscrito nunca apareció y la viuda y albacea de Borges, María Kodama, se niega a publicarlo. En una entrevista que le hicieron hace no pocos años, una periodista le dice, ¿publicará Los Salmos Rojos? Que Borges escribió a sus 17 años, enamorado entonces de la Revolución Rusa. No, dice tajantemente Kodama. A los 20 años Borges destruyó el libro donde está ese poema, ¿no? Como si fuera el único. Porque al principio creyó que la revolución bolchevique elevaría el conocimiento y las condiciones del pueblo. Pero cuando vio que los jerarcas de entonces querían ocupar el lugar de los zares, cortó con esa ideología, para siempre. Y la periodista le dice, bueno, pero Los Salmos Rojos se publicaron en la revista Grecia, en alguna revista de España. Dice, sí, pero lo único que quedó fue el poema Los Salmos Rojos que daba título a la obra, ¿no? Cosa que no es cierto, como digo, quedan estos 5 poemas. Rusia, ¿no? Dice Borges, la trinchera avanzada es en la estepa un barco al abordaje, con gallardetes de hurras, melodías en los ojos, bajo banderas de silencio, pasa la muchedumbre, el sol crucificado en el poniente. Se pluraliza la vocinglería de las torres del Kremlin. El mar vendrá nadando a esos ejércitos que envolverá sus torsos en todas las praderas del naciente. En el cuerno salvaje de un arco iris clamaremos su gesta, bayonetas que llevan en la punta las montañas. Además, Rusia es el primer poema de Borges que se traduce a otro idioma, y ese idioma curiosamente es el húngaro. ¿Por qué? Porque unos exiliados de la Revolución Húngara que se instalaron en la ciudad de Viena editaban una revista pro-bolchevique llamada Ma,
no sé cómo pronunciar el subtítulo en húngaro, pero ma quiere decir hoy, y en septiembre de 1921 un poeta vanguardista y revolucionario, Gaspar Endre, traduce al húngaro el poema Rusia de Jorge Luis Borges, ¿no? O sea que, digamos, la primera difusión de Borges, paradójicamente, es anarco-bolchevique, ¿no? Y el otro poema es Guardia Roja. El viento es la bandera que enreda en las lanzas, la estepa es una inútil copia del alma. De las colas de los caballos cuelga el villorrio incendiado. La planicie rendida no acaba de morirse. Durante los combates, el milagro terrible del dolor estiró los instantes. Ya grita el sol. Por el espacio trepan hordas de luces. En la ciudad lejana, donde los mediodías tañen los tensos viaductos y de las luces pende Jesucristo. Como un cartel sobre los mundos se embozarán los hombres en los tornos desnudos. Esto apareció en la revista Ultra de Madrid y luego en la revista anarco-bolchevique Quasimodo. Y para quien esto le resulte extraño, podemos añadir que Borges no solamente escribió estos poemas, sino que apenas regresó de España, se asoció en Buenos Aires con dos jóvenes poetas revolucionarios que formaban parte del grupo estudiantil Insurrexit del que hablé hace un rato. Se llamaban Francisco Piñero, Pancho Piñero y Eduardo González Lanuza. Juntos trajinarían las calles de Buenos Aires para pegar con brocha y engrudo los carteles de una revista mural, una revista que se llamó Prisma, en la que, arremetiendo contra la mercantilización del arte, se presentaban a sí mismos, cito literal, Prisma número 1, dice, como millonarios de vida y de ideas, que salían a regalarlas en las esquinas, a despilfarrar las abundancias de nuestra juventud, desoyendo las voces de los avaros de su miseria, ¿no? Es esta suerte de poema en prosa. De más está decir que en sus despolitizadas memorias, tanto Borges como González Lanuza pusieron sordina a esta alianza juvenil entre ultraísmo y revolución. Solamente estas referencias que yo cité de Borges hace un rato nos dan una idea de su compromiso anarco-bolchevique. Otro de los insurrexistas de los años 20-21, el poeta Conrado Naler-Roxlo, quizás alguno conozca el autor eglógico del poema El Grillo y algunos textos infantiles y algunos textos humorísticos, recordaba en los últimos años de su vida, en un volumen de memoria, las interminables discusiones que solía presenciar entre a quien llama el compañero, que era un canillita anarquista, y el camarada, que era un obrero comunista. El autor del Grillo reconocía que entre el grupo de jóvenes que se congregaba en torno a la mesa de una cantina porteña, que llamaban el Puchero Misterioso, dice, era imposible la discrepancia a fondo, pues el que más y el que menos conservaba su izquierda. Nalé esboza incluso una sociología de los intelectuales, cuando recuerda que Baudelaire nos había enseñado el desprecio literario al burgués, al filisteo, y era fácil transferirlo, dice Nalé, al chancho burgués de la Internacional, ¿no? En realidad no es la Internacional la que dice chancho burgués, sino Hijos del Pueblo, pero él es un viejo que está rememorando estos momentos, ¿no? Barletta reconocía, dice, la Revolución de Octubre alcanzó a todos, progresistas y reaccionarios, dice, incluso estos últimos la revolución les golpeó en el pecho y los hizo antiburgueses por excelencia, antiburgueses instintivos con sus revolucionarias piruetas literarias, con su revolución de la preceptiva. O sea, él que es un izquierdista nos habla enojado de que la revolución también impactó sobre los escritores de vanguardia, ¿eh? Pero inclusive la revolución inflamó a los modernistas, a los escritores que habían emergido en torno del 900, ¿no? a los rubendarianos. Según el testimonio de Manuel Gálvez, un escritor nacionalista católico, dice, eran casi todos rebeldes, unos socialistas en diverso grado y otros anarquistas o anarquizantes.
Por ejemplo, Horacio Quiroga y Alfonsín Storni no dudaron en colaborar con la revista Insurrexit, entregando inclusive relatos y poemas inéditos. Algunos abrazaban la causa revolucionaria desde filosofías materialistas, pero otros, atención, lo hacían desde un cristianismo social de corte antiliberal, otros desde un misticismo tolstoyano, pienso un paralelo con los tolstoyanos chilenos, inclusive un orientalismo a la Krishnamurti, que era articulable con cierto anarquismo. Con la teosofía, hubo una teosofía de izquierda. El cirujano Lelio Seno, por ejemplo, que fue el primer argentino en conocer el país de los soviets, no porque haya viajado directamente ahí, sino que estaba en Europa cuando estalló la Revolución de Febrero y fue a conocer, y siguió siendo teósofo después de adherir a la revolución. E incluso en las revistas espiritistas hay uno de los escritores, Bernabé Morera, que escribe a favor de la revolución y trata de aunar espiritismo y bolchevismo. Para terminar, la de octubre había sido, si se quiere, si pensamos en las jornadas de octubre, una de las revoluciones más incruentas de la historia. Para los intelectuales formados en la sensibilidad socialista, democrática, antibelicista, no era difícil aceptar la asunción de la violencia revolucionaria durante la Guerra Civil. No había dudas de que los ejércitos blancos, apoyados por las potencias imperialistas, implicaban contrarrevolución, lo que implicaba guerra y nacionalismo. O sea que esa violencia revolucionaria aparecía claramente como una violencia legítima. Pero la violencia ejercida entre los propios revolucionarios ya era un problema de otro orden. Y, como sabemos, se empezó a plantear muy tempranamente y muy claramente después de 1921 con el fin de la Guerra Civil. Esta violencia solamente se hizo evidente para el gran público con las grandes purgas, digamos, con los procesos de Moscú, que van de 1936 a 1938. Pero para los más informados, esa violencia apareció primero sobre los anarquistas, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, sobre la oposición obrera, sobre la oposición de izquierda, sobre la oposición unificada. Y aquí el caso de otro intelectual argentino, el caso de Aníbal Ponce, conviene que nos detengamos unos minutos porque es paradigmático, y me detengo en él porque pienso que es un autor relativamente conocido, o por lo menos por cierto público en Chile. Aquí se ha reeditado su elogio del manifiesto comunista en la edición de Quimantú del manifiesto, y ha circulado Educación y lucha de clases y otros textos de este intelectual argentino. Después de un periplo de 5 meses, recorriendo diversas ciudades de Francia, España y Rusia, en noviembre del 35, Ponce estaba de vuelta en Buenos Aires y ofrecía al auditorio del Colegio Libre de Estudios Superiores una elaborada versión de su experiencia en la URSS, así como del significado histórico del país de los soviets, en un curso titulado De un humanismo burgués a un humanismo proletario, ¿no? Título sumamente elocuente. En febrero de 1936, Ponce dejó establecido un volumen con el texto de estas conferencias, eran 7, pero quiso el destino que una muerte prematura, acaecía en México, un accidente automovilístico, convirtiese a esta edición en póstuma. Esto se publicó en México en el año 38 como Humanismo Burgués y Humanismo Proletario, y en Buenos Aires con un título un poco menos politizado, se llamó De Erasmo a Román Roland. A la hora de iniciar su curso, Ponce gozaba de un amplio reconocimiento como ensayista y crítico cultural, como psicólogo y como docente. Para 1935, Ponce era la figura misma del intelectual liberal que, tras las experiencias de la Primera Guerra, de la Revolución en Rusia, de la Reforma Universitaria, asumía un ideario de izquierda
como la única defensa consecuente de la tradición humanista, liberal y democrática. Y ese compromiso se tornaba aún más enérgico cuando los fascismos se cernían sobre Europa y mientras la Unión Soviética ensayaba, solitariamente y a paso redoblado, una experiencia inédita en la historia de la edificación del socialismo. En su última conferencia, de un lirismo encendido, consagrada a la Unión Soviética como la patria del hombre nuevo, ¿no? Habla de visita, se llama visita al hombre del futuro, y allí donde el capitalismo, decía Ponce, desgarraba al hombre al enfrentarlo con el hombre, en el socialismo el hombre se integra finalmente en la comunidad. La técnica y la cultura consuman ahora las promesas incumplidas bajo el capitalismo al transformarse en instrumentos poderosos de la liberación humana. Si en el capitalismo los hombres obedecían a leyes que no comprendían y que los dominaban como poderes extraños, hoy en la producción colectiva y planificada del socialismo, los hombres han pasado a ser los artífices de su propio destino, escribía Ponce. Mientras el mundo capitalismo se mostraba sacudido por las crisis, los fascismos y la inminencia de una nueva guerra, la promesa de Occidente se realizaba en el Oriente. El humanismo clásico se consumaba finalmente en el socialismo soviético. El Ponce ensayista dejaba por momentos su lugar al Ponce viajero, al Ponce testigo, que nos daba fe de que el proletariado soviético no solo había sido capaz de apropiarse de los adelantos técnicos en la industria, en la colectivización agraria, sino también del legado cultural de la burguesía contemporánea, ¿no? La burguesía es presentada como decadente y racionalista, ¿no? Y estaba abandonando a la cultura como si fuera un lastre, y esa cultura humanista era recogida por el proletariado. Oscar Terán, en un ensayo sobre Ponce, señalaba que ni la adhesión política a la Revolución Rusa, ni la convicción de la crisis burguesa y el carácter revolucionario de la clase obrera, ni el reconocimiento expreso del marxismo como ideología del proletariado, habían sido suficientes para quebrar algunos valores y categorías liberal positivistas fuertemente enraizados en el pensamiento de Ponce. No hay cabida en su matriz conceptual para pensar las relaciones técnicas como relaciones de dominación, ni para consideraciones críticas sobre procesos modernos de racionalización y burocratización. Ponce fue además testigo presencial del comienzo de las grandes purgas, porque llegó a la URSS en diciembre de 1934, inmediatamente después del asesinato de Kirov, el episodio que derivó un año y medio después en el primero de los juicios de Moscú. Entonces, no es que Ponce, como se ha dicho reiteradamente, no sepa, Ponce no vea, Ponce no comprenda el terror estalinista ya abiertamente desatado en 1936. Ponce sabe y entiende perfectamente los espantosos costos sociales de la industrialización acelerada, el dirigismo burocrático y los virajes de la internacional. Pero cree que el intelectual comprometido de su tiempo tiene el deber de poner sordina a estos inevitables dolores del nuevo parto histórico y apoyar el experimento soviético tal como acontecía. El hombre nuevo no descendería inmaculado del cielo, sino que nacería de las entrañas de la tierra. La figura tutelar de los intelectuales de viejo cuño era Ariel, el Ariel de Rodó, el clerc de Julián Benda, el alma bella que enjuicia la realidad desde una ética trascendente, como lo iban a hacer en estos años Siloni, Panaiti Strati, Víctor Serge o André Gide. En contraste con el idealismo de Ariel, Ponce encarna en Caliban el trabajo, la acción, el realismo e incluso el materialismo brutal, ¿no? Dice Ponce. El propio Ponce nos describe a Caliban como el monstruo rojo, como pesado, como rudo, como maligno, pero en definitiva como necesario. En la dialéctica histórica de Ponce, la humanidad
no iba a emanciparse escuchando las críticas aladas del Ariel Trotsky, sino siguiendo el sinuoso camino de la acción terrenal del Calibán Stalin. De más está decir que si bien muchos intelectuales siguieron el camino de Ponce, de Gregorio Berman o algunos jóvenes de la generación siguiente, como Héctor Agosti, en la década del 30 la mayor parte de los intelectuales argentinos, nacidos en torno al 900, fueron enfriando su entusiasmo por el proceso soviético. Algunos, como el socialista cientificista Augusto Bunge, se van a rendir frente a lo que llamaban en la época el milagro soviético, ¿no? Era un cientificista fascinado por la planificación, por los planes quinquenales, por el desarrollo industrial, científico y técnico, y escribió unos libros que circulaban mucho entonces, ¿no? Los planes quinquenales, orígenes y resultados, la forja de una nueva humanidad, el milagro soviético, cómo ha sido posible, etc. Pero la mayor parte de los entusiastas de 1920 experimentaban, hacia 1930, una reacción frente al proceso soviético. Algunos se desinteresan de la política, como Nalle Roxlo. Otros se vuelven escépticos respecto de la política, como el propio Borges. O como los nacionalistas rechazan agresivamente la acción política abogando por la fuerza, ¿no? Los que heredan la hora de la espada, ¿no? Los que están en contra de la política, del parlamentarismo, de los partidos, y trabajan sobre las fuerzas militares, promoviendo gobiernos autoritarios. Muchos de los exponentes de una ideología tan hostil a la revolución como el nacionalismo de 1930 y 1940, pienso en figuras del nacionalismo argentino como Ramón Dol, Ernesto Palacio, Manuel Gálvez, Carlos Astrada, Saúl Taborda, Luis Guerrero, Luis Emiliano Carulla, serían sin embargo impensables sin su entusiasmo juvenil y su posterior decepción de la experiencia soviética. El arco que va de 1920 a 1930 nos muestra el ciclo que va de la hiperpolitización, de esos años de entusiasmo, a la sospecha de la política, ya sea bajo la forma del desinterés, bajo la forma de la desconfianza o del abierto rechazo de la revolución. En suma, y para terminar, como en todo proceso de circulación internacional de las ideas, los receptores locales leían los acontecimientos desde sus propios prismas y experiencias, proyectando en Rusia, sin duda, sus propios deseos, sus propias esperanzas. Por ejemplo, José Ingenieros podía leer en sus conferencias el sistema soviético en clave antiparlamentaria e incluso meritocrática. En contrapartida, hemos visto, nuestros anarquistas y sindicalistas revolucionarios podían explicar el proceso soviético en términos consejistas. Antes que un Estado dirigido bajo la tutela bolchevique, vieron o quisieron ver el autogobierno de los soviets, lo que permitía que en las páginas de sus periódicos y revistas se reconciliaran finalmente en un abrazo Marx y Bakunin, Tolstoy y Lenin, Kropotkin y Trotsky, al menos en los primeros años de la revolución. Una alteración tan grande de la vida y la conciencia como la que produjo la revolución necesariamente debía poner a prueba las antiguas corrientes políticas. Esta década larga, que fue de 1917 a 1930, implicó una suerte de barajar y dar de nuevo de las ideologías, un crisol donde se combinaron y por un tiempo se fundieron opciones que poco antes o poco después parecían antagónicas. En suma, y a pesar de todo, es difícil encontrar escritores de la generación argentina nacida en torno al 900, ¿no? La generación de Borges y de Roberto Arlt, de Scalabrini Ortiz y de Ligorio Justo, que hayan sido capaces de sustraerse, aunque fuera por un lustro, al influjo de esa luz de esperanza que en los años de la decadencia de Occidente finalmente venía de Oriente. Eran aquellos, desde luego, los tiempos heroicos de la revolución. Sin dudas, sobrevendría años después, en los 30, el tiempo de las decepciones y las solicitaciones de otras ideologías.
La Revolución Rusa no escapó al destino de otras revoluciones y, como Saturno, terminó por devorar a sus propios hijos. Con los años, los anarco-bolcheviques volverían al redil del anarquismo ortodoxo. Solo algunos entusiastas de 1917 pasarían a las filas del Partido Comunista o animarían los grupos trotskistas de los años 30. Para la mayor parte de los hombres y las mujeres de la generación del 17, la revolución no había cumplido sus promesas de redención humana. Al entusiasmo sucedió la decepción. El giro conservador de un Borges o de un González Lanuza, la vuelta al catolicismo de Nalé Roxlo o de un Gálvez, el nacionalismo agresivo de figuras como Dol, Palacio o Carulla, no son otra cosa que hijos de aquel amargo desengaño. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Horacio su muy buena y brillante exposición, y ahora abrimos una ronda de preguntas, comentarios para establecer un diálogo aquí con el presentador. Bueno, primero agradecer la exposición y apelando a esto, al tema de la recepción de la revolución por las organizaciones obreras agrupadas en tres corrientes. Pensaría preguntar si existe, independientemente del peso que tuvieran el movimiento obrero anarquista, sindicalista, revolucionario y comunista, bajo qué idea y concepto se disputaba la representatividad del bolchevique. Habló un poco del consejismo, pero en el decurso del tiempo y los acontecimientos, porque al principio acá también se exaltaba desde distintos lugares la revolución. Con el decurso del tiempo, ¿qué reivindicaban para su actividad política los anarquistas, los sindicalistas revolucionarios y los comunistas, que los diferenciara o que lo hiciera criticarse de uno a otro? Gracias. Yo quería una reflexión, hacer una reflexión o comentario, no sé si es tanto pregunta, pero la descripción que tú hiciste de la recepción de la revolución en Argentina, que fue muy amplia, en lo político, en lo social, cultural, el mundo de la imprenta, etc., fue muy amplia. Me imagino que en Chile hubo una recepción importante, pero no sé si de la magnitud de la cual tú mi impresión es que es menos importante la recepción, en términos de tú lo has descrito. Entonces, ¿por qué se da la paradoja de que en Argentina la proyección de esa influencia fue menor en comparación a Chile, que esa influencia sí, a pesar, digamos, de la decepción de los años 30, del stalinismo, de todas maneras se mantuvo en el mundo intelectual, de las artes, etc. Y pareciera ser que en Argentina como que el entusiasmo inicial fue muy grande y el desentusiasmo también fue muy grande. Y acá el entusiasmo inicial a lo mejor no fue tan impactante, pero que sí tuvo mucho más proyección en el tiempo. No sé qué piensas tú de esa opinión, digamos, lo que se me ocurre ahora, ¿no? Escuchándote tu presentación. Una pregunta no del profesor Files. Quisiera saber quiénes fueron la contraparte en Rusia de los diferentes actores en Argentina, y específicamente si están los grupos opositores, anarquistas, comunistas, tanto individuos como grupos. Oposición. Sí, grupos de oposición. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos esta ronda primero y Bien. después podemos darle lugar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Sí, son preguntas bien interesantes. A ver, la representatividad de estas corrientes. Yo diría lo siguiente. El movimiento obrero está organizado mayoritariamente en la fora, que a su vez está dividida en las dos foras. Eso está claro. Incluso este Partido Comunista Emergente
está incluido dentro de la fora sindicalista. Las diferencias entre las foras, digamos, son claras. La anarcocomunista considera que el sindicalismo debe ser independiente de los partidos, pero se debe definir como anarcocomunista. La corriente sindicalista rompe justamente en 1915 porque considera que el sindicalismo no debe tener definiciones políticas, rechaza la cláusula que habían puesto los anarquistas y los comunistas representan un fenómeno nuevo, están intentando descifrar lo que es el leninismo. Todavía no está constituido como leninismo, pero digamos, comienzan a pensar en una relación nueva entre partido y sindicatos que no tenían los anarquistas, no tenían los sindicalistas, ni tampoco tenían los socialistas. Entonces, el conflicto era un conflicto, llamémosle, de carácter ideológico, pero que se trasuntaba en prácticas muy diversas y que muchas veces implicaba unidad en relación a las grandes huelgas, pero otras veces implicaba diferencias prácticas muy grandes. Y hay enormísima literatura en torno de esto. Ahora, en un momento, si tú ves la prensa anarquista, incluso la protesta, o sea, el anarquismo ortodoxo, en 1918, 19 y 20, salvo alguna voz aislada como la de Emilio López Arango, es de un apoyo sostenido a la revolución y consideran que sus camaradas anarquistas están jugando un rol muy importante en ese proceso. Entonces, reivindican el proceso revolucionario. Los sindicalistas lo mismo. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si hay una hegemonía muy grande del Partido Comunista y en poco tiempo se transforma en el Partido Único. Bueno, ellos hacen una lectura según la cual el partido no es tan importante como la autoorganización de los obreros. ¿Quién define la representatividad? La representatividad la van a definir los propios rusos, que son los que tienen la mayoría y que tienen la legitimidad tanto en la Internacional Sindical Roja como en la Internacional Comunista. Y los rusos reciben o comprometen a las delegaciones y quieren escuchar y quieren evaluar cuáles son las mejores posibilidades. Tanto Zinoviev por un lado como Losovsky por otro, que eran los, en parte respondo a la pregunta del profesor Figues, pero luego voy más detenidamente, ellos dialogan directamente con Losovsky o con Zinoviev, y ellos dudan porque las foras representan a decenas de miles de obreros. Entonces, adoptar al Partido Comunista como sección era de algún modo desautorizar a los delegados de las foras. Entonces, ¿quién iba a dar la representatividad? La representatividad la iban a reconocer las propias internacionales. Ahora, ¿qué sucede? Como a partir del año 21 el divorcio entre bolchevismo y anarquismo es cada vez más grande, la subordinación de la Internacional Sindical Roja a la Internacional Comunista es directo y evidente, el lugar de los sindicalistas revolucionarios se va angostando y los argumentos para defender la pertenencia a la Internacional Sindical Roja se va debilitando. Entonces adquieren mayor peso los anarquistas críticos del bolchevismo y los sindicalistas críticos del bolchevismo. Entonces los anarco-bolcheviques o los sindicalistas bolcheviques van quedando en minoría, algunos vuelven a sus respectivas ortodoxias, otros pasan al comunismo.
en un proceso que, insisto, está muy poco estudiado. El libro de Dobzhik, que se llama Los anarco-bolcheviques rioplatenses, que pone el foco en Argentina y Uruguay sobre todo, pero con algunas referencias a Chile y al Brasil, es muy interesante al respecto, pero hay muchísimo más. O sea que en los primeros años hay una disputa por el reconocimiento y por la legitimidad. Y esto se ve en la prensa. En la prensa discute muy fuertemente. Y las delegaciones además se encuentran en Moscú y eran tipos rivales. Y las relaciones son tensas. Por supuesto, los rusos articulan, tratan de integrar, envían sus delegados. Yo creo que muy lógicamente los dirigentes rusos intentan incorporar y por lo tanto necesitan dialogar con los dirigentes, intentan incorporar a todas esas franjas obreras que vienen del anarquismo y el anarcosindicalismo. Se dan cuenta que la mayoría del movimiento obrero está organizado ahí. ¿Qué pasa? El Partido Socialista argentino tenía una actitud renuente a hacer un trabajo político sobre lo gremial, salvo el a la izquierda. Entonces, si bien hay una fracción obrera significativa, que es la que lidera Penelón, comparado con las foras es muy minoritaria. Entonces, digo, se entiende, pero digo, todavía en 1929, cuando en Montevideo se realiza la conferencia sindical, que va a dar origen a la central sindical latinoamericana, hay una voluntad y un llamado explícito a los anarquistas, anarcosindicalistas y los sindicalistas. Y algunos sectores se logran incorporar. Hay muchísima literatura en contra de los sindicalistas puros y los anarquistas puros, pero se los llama los falsos anarquistas y los falsos sindicalistas. O sea, ¿quiénes serían los verdaderos? Los verdaderos son los que apoyan la revolución, ¿no? Es posible que la hipótesis de Rollo sea productiva explorar. Yo no tengo debidamente estudiada la recepción de la Revolución Rusa en Chile, por los estudios que conozco sobre la formación del comunismo chileno, Recabarren, bueno, la literatura que ustedes conocen mejor que yo. He sabido que la relación con la internacional fue más tardía, mediada por los argentinos, luego por los delegados. Yo la pondría a prueba y vería qué pasó en los sectores intelectuales, en la gran prensa, entre los artistas. Quizás el impacto sea menor y efectivamente más perdurable, ¿no? Digamos, con un partido que muy tempranamente se nutrió de sectores obreros, que no perdió, como el Partido Comunista, su clase trabajadora, y que hoy día se mantiene, digamos, activo. Bueno, digamos, son experiencias muy distintas, la del comunismo chileno y la del comunismo argentino, y probablemente aquí haya habido una apropiación y un interés creciente, ¿no? Por parte de artistas, por parte de intelectuales. No hay, para decirlo así muy rápidamente y pensando en voz alta, un Neruda argentino. No hay un gran intelectual faro del comunismo. Al revés, los grandes intelectuales son los intelectuales liberales, ¿no? Entusiasmados en su momento, como Borges, pero luego profundamente escépticos o reactivos o nacionalistas y anticomunistas. Entonces, yo creo que sería importante hacer un estudio comparado, ver los flujos, los préstamos, los viajes, las revistas, los intercambios.
ver las dos claridad, como decía hace un rato, ¿no? Que me parece que digo, está claro que entre los partidos, por supuesto, pero entre las juventudes también hay un intercambio. ¿Por qué? Porque se ven publicidades, se ven nombres de chilenos en las revistas argentinas, de argentinos en las revistas chilenas. Entonces, digo, me parece que sería muy provechoso salir especialmente para estudios sobre el comunismo, que tienen una dimensión nacional, una asimilación local a través de los propios prismas, pero son fenómenos verdaderamente internacionales. Exilios, viajes, congresos, digo, me parece que nos debemos mucho al respecto. Así que me parece una hipótesis interesante, pero diría explorar. Bueno, ¿con quiénes hablan los delegados argentinos? Bueno, al principio estos delegados y estos viajeros tienen posibilidad de dialogar con las grandes figuras. ¿En qué medida hay relación con los disidentes? En forma limitada, algunos de ellos tienen diálogos con Víctor Serge. ¿Por qué con Víctor Serge? Primero, porque Víctor Serge viene del anarquismo. Segundo, Víctor Serge habla un perfectísimo español y además colaboraba, había sido un colaborador regular de el diario La Protesta, el diario anarquista argentino, y seguía los avatares del movimiento latinoamericano. Entonces, muchos de estos viajeros, él los recibe y de algún modo, según cuenta en sus memorias, explora sus aristas críticas. Hay un caso muy curioso. El escritor Elías Castelnuovo viaja en 1931-32 y cuando vuelve escribe el inevitable libro de viajes y no se habla de Víctor Serge. Pero, ¿por qué? Porque era compañero de ruta del partido. Pero en 1974 publica sus memorias y le dedica un largo capítulo a esta experiencia, a donde reconoce que quien lo orientó en lo que sucedía en la Rusia de entonces era Víctor Serge, con quien se encontraba a tomar mate, porque Serge había adoptado el hábito del mate, ya no recuerdo en qué viaje. Y cuenta en estas memorias, Castelnuovo, cosa que las recogí en el librito que les contaba de los viajeros, que había un hispanista ruso que cuando se va a Serge de su casa, le golpea la puerta, lo va a visitar al Hotel Lux y le dice: tenga cuidado con lo que le dice Serge. Serge es un disidente y lo va a confundir, lo va a desorientar. Y Castelnuovo, que tenía una prosa humorística, dice: por eso no se preocupe, porque ya estoy bastante confundido. Es posible que no le haya respondido a este señor, que era obviamente de la policía política, además de un intelectual hispanista. Pero Víctor Serge aparece en varios de los testimonios. También a la inversa, está el caso, yo recojo el testimonio de Vidal Mata, uno de los anarcos bolcheviques, cuya pelea con los anarquistas ortodoxos es tan grande que apoya la represión de los bolcheviques a los anarquistas, ¿no? Yo lo incluí en el libro y dice, bueno, los que no comprendieron la necesidad de la dictadura del proletariado no eran verdaderos anarquistas. Dice, los bolcheviques vinieron a realizar la revolución que pregonábamos los anarquistas. Si los anarquistas no lo comprendieron, peor para ellos, ¿no? Y es interesante, recoge una serie de testimonios de anarquistas disidentes y se encuentra con algunos de ellos, pero con una actitud sumamente crítica por parte de él. O sea, él vuelve y hace un informe muy elogioso
del proceso revolucionario, y muy crítico de los anarquistas y de los disidentes en general, ¿no? De modo que hay reuniones regulares con los máximos. Por ejemplo, Vidal Mata transcribe sus diálogos con Losovsky. A Bail lo envía directamente Zinoviev. Pero muy fácilmente llegaban a los grandes. Inclusive uno de ellos pide conocer a Stalin. Y una última cosa, un último dato curioso. Losovsky. Aníbal Ponce, que está interesado en la teoría marxista, quiere hablar con Bukharin, pero Bukharin para 1934 ha caído en desgracia y está siempre vigilado. Y finalmente, en un descuido de la persona que lo vigila, Ponce se acerca y lo interpela en francés, y Bukharin le dice: no crea que nos van a dejar solos más de unos pocos minutos. Pero a pesar de esto, el acceso en estos primeros años, en los 20 y en los 30, a los grandes dirigentes es un acceso directo. Y todos los delegados participan de diversas reuniones de la Internacional, y sobre todo de las reuniones latinoamericanas. Y luego vuelven, son empoderados para volver no solo a Buenos Aires, sino además como una suerte de interventores en los otros comunismos en formación de América Latina, ¿no? Que esto hay múltiples trabajos sobre esto, como los de Olga Ulianova, por ejemplo, que son bien interesantes, ¿no? Pero los vínculos son con los máximos dirigentes. Incluso en este libro recogí varios testimonios de delegados, 2 o 3 testimonios que conocieron a Lenin, no hablaron con él, pero sí lo escucharon intervenir en por ejemplo, la última sesión, antes de ya caer definitivamente enfermo en el Congreso de la Internacional Comunista, y un testimonio de un dirigente cordobés, Contreras, que escucha una conferencia de Trotsky en un local de las Juventudes Comunistas. Es muy gracioso en relación a lo que planteaba el profesor Fíguez esta mañana, porque publiqué en este libro 2 textos de Contreras. Uno, sus memorias dictadas en 1978, y otro, un testimonio directo escrito desde Moscú en 1924. En el del 24, Trotsky ya era un disidente, y él lo presenta como el verdadero heredero de Lenin a la cabeza de la revolución, en el año 24, ¿no? Pero en el año 78, él dice: asistí al Congreso Internacional Comunista, a donde la postura de Trotsky, que había llevado a la derrota de la Revolución Alemana, había sido aplastada, y emergía el camarada Stalin, ¿no? Digamos, por supuesto 50 años de diferencia, y una historia además que él la dicta y a su vez es reescrita por el aparato del partido en una serie de volúmenes de memorias de viejos dirigentes que lamentablemente están terriblemente manipulados, ¿no? En el CEDINSI tenemos una de esas ediciones que felizmente llegó a nuestras manos, a donde se ven las tachaduras del editor y las enmiendas, ¿no? Pero digamos, es muy interesante el contraste con el texto de 1924,
y yo he publicado ambos para que, bueno, el lector saque sus propias conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Porque si no, tomamos una pausa y volvemos a la actividad que seguimos. Muchas gracias. Bueno, gracias.